Ese nombre es el de Gloria Schumann, el eslabón que le dio sentido a todo el trabajo de María Félix, Pedro Armendáriz, Dolores del Río, Ignacio López Tarso, Andrea Palma, Emilio Fernández, Julio Bracho, Roberto Gabaldón y principalmente a darle un orden cuidadoso a esas bellísimas postales tan aplaudidas de Gabriel Figueroa en películas como Distinto Amanecer. Y en esta ocasión le daremos una variante a la exploración que regularmente hacemos, adentrándonos al trabajo de Marta Poli exclusivamente a lo largo de un solo año, que es este que termina, en el que la editora se aventuró en 3 géneros diferentes, entendiendo su respectiva naturaleza. Como menciono, esta película es caos, como tiene que ser el rock and roll, y Poli entiende nuevamente de manera precisa el tono en el que se tiene que mover la película, con cortes salvajes y repentinos que nos sumerjan como espectadores a una cámara en mano que choca entre el tumulto de gente. Bienvenidos sean a un episodio más del Top 3, queridos cinéfilos en apuros, el último del año ya. Espero que no estemos llegando tan a rastras, que la estemos pasando bien cada quien a su manera, que los maratones de películas se estén dando si es que el tiempo se presta. Yo soy Anaí Vargas Carvajal y mientras le entran al recalentado o no saben qué hacer porque no son de estar sin hacer nada, aquí andamos nosotros para recorrer filmografías y en este caso muy particular, ponerle los reflectores encima a los sellos distintivos que destacan a aquellos cuyos nombres quizás no son los que están en letras grandotas en las marquesinas o que hacen faramayas en estos mundejos del cine, pero que resultan fundamentales en el engranaje de una película, tanto que incluso hay quien por ahí dice que quien en realidad hace la película es el editor. Si ponemos el concepto de cineasta sobre la mesa, muy probablemente nuestro pensamiento de inmediato vaya hacia la figura del director. Y pues sí, ciertamente, como su nombre lo dice, este cargo tiene la encomienda de dirigir a un equipo y de darle dirección a las decisiones que se toman para llevar el resultado final en forma de película a buen puerto. En ese camino que lleva a dicho puerto, o al abismo en dado caso, está la edición y el montaje de la película, aquello que descarta todo lo que no aporta a la narrativa, por lo que debe contar con un ojo talentosamente filoso que trabaja en conjunto con la cinefotografía, así como con el sonido y la música, para darle un ritmo determinado a lo que se cuenta, mientras se procura la congruencia del estilo que se va dando con la historia, y principalmente cuidar su coherencia, que la manera en la que se va acomodando el metraje tenga lógica. Y en México contamos con un hombre emblemático que ha encabezado la historia de este departamento por varias décadas, pero que tristemente no es tan celebrado como el de los directores o fotógrafos, que ni siquiera tengo que dar nombres, ya ustedes los van a deducir. Y ya ni se diga el de las grandes estrellas que estaban en pantalla. Ese nombre es el de Gloria Schumann, el eslabón que le dio sentido a todo el trabajo de María Félix, Pedro Armendáriz, Dolores del Río, Ignacio López Tarso, Andrea Palma, Emilio Fernández, Julio Bracho, Roberto Gabaldón y principalmente a darle un orden cuidadoso a esas bellísimas postales tan aplaudidas de Gabriel Figueroa en películas como Distinto Amanecer, Enamorada, Macario, María Candelaria, Días de Otoño y muchísimas, pero de verdad muchísimas películas más de la época de oro del cine mexicano y también de años posteriores, las cuales son consideradas grandes emblemas dentro de la historia de la cinematografía nacional. Gloria Schumann, si me lo preguntan, fue la piedra angular para que las coplas de Pedro Infante y Jorge Negrete en Dos tipos de cuidado se convirtieran en lo que siguen siendo hasta el día de hoy, o de que los ojos de María Félix, retratados por Gabriel Figueroa en Enamorada, se abrieran mientras el trío Calavera le cantaban «Qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas». Lo dicho, una figura importantísima en la historia del cine mexicano que es injustamente dejada de lado. Años han pasado y los nombres de los editores, si no estás inmiscuido en los tejes y manejes del cine o eres adepto a esto llamado cinefilia, es difícil que los conozcas, pero creo que para los que estamos atentos a lo que se nos presenta año con año en el cine nacional y que todavía nos quedamos a ver los créditos finales de las películas, ya hemos convertido en reconocible el nombre de otra editora, años después de Gloria Schumann, y no porque sea la única en todo este tiempo, pero que gracias a su notable trabajo tanto para añadir a la calidad de las películas en las que participa, como para lograr algo rescatable en otras, se está convirtiendo en una constante que da gusto de ver en el cine mexicano. Ese nombre es el de la editora Marta Poli Vil,
la dueña de este top 3. Y en esta ocasión le daremos una variante a la exploración que regularmente hacemos, adentrándonos al trabajo de Marta Poli exclusivamente a lo largo de un solo año, que es este que termina, en el que la editora se aventuró en 3 géneros diferentes, entendiendo su respectiva naturaleza, ya que no es lo mismo el buscar la identidad de un falso documental a cómo se tiene que montar un thriller criminal a un melodrama juvenil. Y Poli lo ha logrado sin dejar de ser reconocible en su trabajo. Su sello se ha vuelto familiar a la vista, o por lo menos a la mía, de una manera muy sencilla. Si es una película mexicana que está bien editada y bien montada, Marta está detrás. Pero no se queda con el estar bien y ya. Hay un estilo, hay un ritmo que suele ser vertiginoso y aventurado a lo acostumbrado en el cine nacional. Marta toma riesgos a la hora de montar los metrajes y eso es evidente a simple vista. Muchos quizás lo asocian con el cine gringo y con este vértigo que aportan los cortes o entrecortes, regularmente asociados con la velocidad en la que se presentan las imágenes, que da esta sensación en el espectador de que siempre está pasando algo, lo cual inevitablemente captura la atención ante la estimulación o sobreestimulación sensorial, y precisamente esto último puede que no sea del gusto de todos. Con una trayectoria que nació en la edición de cortometrajes y que ha oscilado entre el cine de género, el cine más comercial de la cartelera, el musical, las series de televisión y streaming, publicidad y trailers, Marta Poli ha ido aprendiendo de los diferentes estilos requeridos para la forma y el sentido necesitado por cada una de estas encomiendas, y eso también se ha ido notando en la evolución de su trabajo, en el que es fácilmente perceptible el oficio, el buen ojo y la relativa facilidad que tiene para entender la naturaleza de cada película y así darle forma a su respectiva identidad, como se mencionó anteriormente. Y sin alargarnos más, me gustaría comenzar con una de las películas que inauguró la cartelera comercial de este 2025 y que, si ponen atención, hace su honrosa aparición en el conteo de lo mejor del cine mexicano del año aquí en Cinéfilos en Apuros. Y es Déjame estar contigo, el segundo largometraje de Isaac Cherem. Es una de esas películas que muchas veces son menospreciadas por la crítica, incluso por el mismo público, al considerar las películas menores por ser la historia de amor entre 2 adolescentes. La película sí es una cartita de amor a la adolescencia o a esos pasajes tan duros como hermosos que nos hacen crecer, es decir, el coming of age, pero no es una película que se limita a un cursi romance entre chamacos con final, entre comillas, feliz. Y eso lo entiende a la perfección Marta Poli, cuyo trabajo en la edición y montaje abona muchísimo a la estructura narrativa que presenta Cherem en esta ocasión, quien fue mencionado en el top 3 pasado, también dedicado a Nayan Norvind con su ópera prima Leona. En aquella película todavía se observaban algunos detalles que son dignos de una ópera prima, con algunos emplazamientos de cámara un tanto extraños que tropezaban la coherencia visual en las escenas, pero que a veces es el material que se logró obtener por cuestiones de tiempo o de dinero y pues es lo que hay. En Déjame estar contigo la cosa cambia. Es evidente que el respaldo de Cherem es mayor en cuestiones presupuestales, además de contar con un equipo conformado por elementos que claramente saben lo que hacen, que tienen el oficio, pues dada la experiencia. Creo que desde un inicio sabemos qué es lo que va a pasar en esta película, y cuando se cuentan historias así, el mayor reto es mantener cautiva a la audiencia, hablando más fríamente, que no se salga de la sala o para que no la quite de su televisor. Y es ahí en donde entra el trabajo de Marta Poli en conjunto, en esta ocasión, con Bruno Gaeta, el cinefotógrafo de la película, quien tiene un notorio expertise en videos musicales. Y ya de ahí tenemos a 2 personas con claras nociones de lo que es el ritmo y en cómo traducirlo a las imágenes que veremos en pantalla con base en el orden y su duración. Ahora, estamos claros en que el cine es el arte de la disciplina audiovisual, por aquellos rejegos en llamarle arte todavía. Y bueno, tenemos lo mencionado por el lado de lo visual, pero también hay que añadir un elemento más a esta fórmula necesaria para mantener atento al público en el lado de lo auditivo, de la música, que al ser un melodrama juvenil,
La selección de canciones para que la audiencia se conmueva o se identifique con la historia que Axel Gómez y Andrea Sutton representan acertadísimamente en pantalla también es una decisión importante para hacer equipo con el montaje. En este caso, la curaduría musical estuvo a cargo de Ileana Rodríguez, la famosa Reclu, con toda la experiencia necesaria en radio y música para darle este espíritu pop joven aventado como todo adolescente enamorado por primera vez a Déjame estar contigo. Película en la que, además, luce el riesgo que la cámara de Gaeta dirigida por Cherem decide tomar con la mezcla de estilos, de ángulos, de planos, emplazamientos, zooms y los dollies. Y a veces para un editor eso puede ser una catástrofe. Sin embargo, en la edición también hay riesgos en las transiciones y en las herramientas para convertirnos en parte de las larguísimas conversaciones que mantienen los protagonistas a través de sus teléfonos. Que tanto riesgo derive en buenos resultados solo habla de un muy buen capitán de barco que siempre tuvo todo bajo control y que confió en quienes tenía como equipo. Y precisamente como equipo, y obviamente bajo la dirección de Cherem, el trinomio Poli Gaeta Rodríguez abona muchísimo al prestigio que Isaac está forjando como realizador. Y ahí entonces la importancia de una buena editora, en este caso que le lleva a Déjame estar contigo a muy buen puerto, también con este espíritu de video musical muy característico del espíritu juvenil y en general la convierten entre todos en un melodrama muy bien hecho. Ahora, lamentablemente, ese no siempre es el caso. También están los ejemplos en los que los riesgos no llevan a ninguna parte por la falta de objetivos claros. Y eso pasó con Hombres íntegros de Alejandro Andrade Piz, la segunda película de este top 3 dedicada al trabajo como editora de Marta Poli Vil. Hombres íntegros es una película del 2024 que ha tenido presencia prácticamente de manera exclusiva en festivales alrededor del mundo todavía durante este año. La historia sigue a Alf, un chico de la élite mexicana acostumbrado a los colegios y a los privilegios, interpretado por Andrés Rebo, quien precisamente junto a Poli brindan los dos trabajos rescatables, muy buenos, hay que decirlo, de la película. Tras vivir por un tiempo en Estados Unidos, Alf regresa a su vida opulente de siempre en la Ciudad de México, envuelta en esferas de clasismo, homofobia y racismo. Sin embargo, Alf volvió diferente, ya no encaja ni quiere encajar en esas burbujas de canchas de tenis. Cuando vuelve a su colegio católico, conoce a un alumno nuevo que claramente no pertenece a los círculos selectos de Alf, pero que lo hace reafirmar su orientación sexual y lo adentra al mundo del arte al que él verdaderamente quiere pertenecer a través de una fuerte atracción mutua. No obstante, la presión social que envuelve a Alf le hace descarrilar esa presunta desconfiguración social que venía mostrando para terminar sucumbiendo ante las mismas y traicionando lo que en un inicio pretendía ser una película mejor definida. Hombres íntegros se descarrila terriblemente ante un tercer acto que busca convertir la película en un thriller criminal casi que porque sí, tirando por la borda la que estuvo construyendo durante todo su trayecto sobre la historia de una reestructuración personal. En esta ocasión, Alejandro Andrade se inmiscuyó personalmente en la edición de la película junto a Poli Vil y David Montoro. Andrade, además de dirigir y editar, coescribió la película y podría sonar a que entonces tuvo el control casi absoluto de su historia, pero eso no siempre trae los mejores resultados. Hay que delegar, dicen por ahí. Mencionaba que en Déjame estar contigo era evidente la confianza del director a su equipo, principalmente a su fotógrafo y a su editora, sin dejar de ser el faro que los guiaba. Hombres íntegros denota a una cabeza que quiso meter mano en todo y entorpeció el trabajo de los que sí le saben. El trabajo que hace Marta Poli con la edición y el montaje de esta película, nuevamente en conjunto con el trabajo de fotografía, en esta ocasión de César Gutiérrez Miranda, alimenta la sordidez de la historia sin perder la identidad de estos mundos en los que el blanco reluciente, de apariencia presuntamente impecable, predomina y se ve manchado. Gracias a ellos, en la película destacan destellos interesantes de lo que pudo ser una innovadora propuesta viso-narrativa, pero que no son lo suficientemente consistentes y se ven estropeados por otros factores como ese volantazo en el guión, como para elevar el resultado final ni librarlo de una semejanza más inclinada al unitario televisivo.
Así como una mala edición puede echar a perder por completo un buen metraje o sabotear buenos trabajos actorales o directoriales, también puede suceder a la inversa, y un buen montaje puede flotar como salvavidas entre un mar de malas decisiones por parte de los directores, y si no rescatar a toda la película, por lo menos sí salvarse a sí misma. Pero bueno, cuando se trabaja con aquellos que entienden el oficio, que tienen experiencia, pero sobre todo que están obviamente enamorados de lo que hacen y además de todo se divierten con ello, el resultado es algo como lo visto en Autos, Mota y Rock and Roll, película de este año que cierra con broche de oro este top 3 al trabajo de la editora Marta Poli Vil. Si ustedes regresan al top 3 dedicado a Ernesto Contreras de marzo de este año, escucharán constantemente el nombre de José Manuel Cravioto, J.M. Cravioto, con quien Contreras trabajó en el documental Seguir siendo Café Tacuba y quien fue el encargado del montaje de la ópera prima de Ernesto, Párpados Azules. Es decir, Cravioto entiende lo que es el montaje y su importancia para delinear la personalidad de una película. En el 2025, José Manuel revivió aquel mítico festival de rock y ruedas de los años 70 que involucraba nombres como Vicente Fox, Justino Compeán, Eduardo López Negrete, Luis de Llano, entre muchísimos otros, que estaban gestando lo que hoy en día recordamos como el Festival de Avándaro o tan solo como Avándaro. Un evento completamente fuera de control que se dejó llevar por ese espíritu joven que también se contagiaba en Déjame estar contigo, pero que aquí estaba motivado por la rebeldía y esa necesidad de libertad y expresión que inundaba la juventud de aquel entonces en contextos no tan abiertos como los modernos. Es decir, en la película predomina el caos y agregándole una capa más a la complejidad, Cravioto decide plasmarla en el tenor de falso documental con la cámara de otro maestro como lo es Diego Tenorio, que de igual forma se mueve en la comedia más craviotana que en el drama más denso de la vilez. Bien lo dijo el pastor de este rebaño, Elías Leonardo, en el recuento de lo mejor y lo peor del cine mexicano de este año, sin saber que ya se estaba cocinando este top 3, vaya chambota que le dejaron al equipo de edición de esta película. Pero cuando tienes a Marta Poli encabezando ese departamento, como bien hizo Cravioto, hay que confiar. Y sí, a pesar de lo que mencionó el mismo Elías en el recuento mencionado y mucha gente más respecto al poco amor que recibió la película quizás o que merecía más reflector porque fue añadida a la lista de lo mejor de este año en el cine mexicano en muchas listas, yo creo que logró consolidarse como una película que nos muestra ese otro cine de comedia que se puede hacer en el país, con una producción cuidada, con amor, dedicación y esfuerzo detrás, una comedia y un humor inteligente además, a la que yo creo que el tiempo generosamente pondrá en el lugar que merece. Como menciono, esta película es caos, como tiene que ser el rock and roll, y Poli entiende nuevamente de manera precisa el tono en el que se tiene que mover la película, con cortes salvajes y repentinos que nos sumerjan como espectadores a una cámara en mano que choca entre el tumulto de gente y que batalla para mantenerse fija entre la torpe rapidez con la que se gestó todo el evento, que intercale los estilos y los colores entre los que los personajes graban y lo que nosotros vemos por fuera, que nos meta el gentío de Avándaro en plena locura rock and rollera y nos haga sentir a las bandas que están tocando, porque si ya hemos visto el romance del trabajo de Marta con la música, es en esta película en la que alcanza su cumbre como si fuera un shot de adrenalina. Nuevamente es una película que se arriesga demasiado. Pareciera que ahí es en donde está la naturaleza de Poli como artista y como cineasta, en el riesgo. Lo entiende y no le tiene miedo. Por lo que gracias a ello películas como Autos, Mota y Rock and Roll se vuelven cartas identitarias que se preservan con el paso del tiempo. E insisto, yo creo que el mismo le va a dar su justo lugar a esta película. Entre otros trabajos destacables de Marta Poli se encuentran Cindy la Regia y Sobreviviendo a mis 15, que desde las secuencias iniciales nos dejan saber que estamos ante el trabajo de una directora y una editora que no le tiene miedo a la pantalla, a experimentar con ella ni succionar nuestra atención sin dejarnos respirar. Así que en Marta Poli tenemos a una de las figuras que literalmente le está dando forma al cine mexicano de hoy en día y que veremos a futuro como una carta identitaria de nuestro tiempo, precisamente. Este ha sido el último top 3 del año, queridos cinéfilos en apuros. Platíquenos si les gusta también que exploremos las filmografías de estos otros artesanos de los que no sabemos tanto quizás,
pero sin los cuales las películas no caminan. Ya saben que aquí la conversación la hacemos todos. Yo soy Anaí Vargas Carvajal, deseándoles muy felices fiestas y nos escuchamos por aquí en el 2026 para más Top 3.